Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar con una prueba de audio. Me gustaría que me dijeran si escuchan correctamente, si están observando en pantalla un PDF. Excelente, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Muy bien, gracias, Nancy. Tenemos buen audio entonces, ¿verdad? Perfecto. En atención al horario establecido para la clase y a la puntualidad de quienes se encuentran presentes en vivo en este momento, vamos a dar inicio a esta primera clase de la asignatura de prácticas inclusivas de la maestría de la Universidad Regional del Norte, de la URN. Antes que nada, me gustaría presentarme. Yo soy el maestro Eric Sánchez. Soy docente normalista, egresado de la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera en el año de 1998. Tengo 21 años de experiencia profesional y de servicio, todos ellos en educación especial. Por el momento soy supervisor de zona de educación especial. Trabajo en la ciudad de Chihuahua. Soy el supervisor de la zona número 10 del Departamento de Educación Especial de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. También soy máster en tecnología educativa por el Tecnológico de Monterrey y cuento con una especialidad en la atención de alumnos con discapacidad auditiva por el Centro de Investigación y Docencia. Esta información, bueno, también la pueden encontrar en la plataforma, en la presentación del curso, en el espacio correspondiente a los participantes, y ahí, bueno, pueden encontrar esta información. Ahorita estaba haciendo una revisión. Me da gusto encontrar algunas personas con las que he trabajado. Fíjense qué padre. El profe Nakaturo, un gustazo verlo acá en estos espacios. Personas de educación especial, también bienvenidas, y a todos los demás, obviamente. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué les parece? Ok, como les decía, en atención al horario, perdón, a la puntualidad, iniciaremos con esta clase. La inclusión educativa, ¿no? Las prácticas inclusivas serían los temas sobre los cuales vamos a llevar a cabo estos trabajos durante estas 6 semanas. Cuando hablamos de inclusión, de prácticas inclusivas, hay una primera actividad en la plataforma en la que se solicita que ustedes, pues, hablen sobre sus conocimientos previos. Esta es un cuestionario muy sencillo. Les vamos a pedir que respondan al mismo sin necesidad de hacer una búsqueda de la información o de tratar de justificarlo con algún autor o escrito, sino pues más bien tratando de aludir a lo que tenemos como conocimientos previos al respecto de estos temas, que bueno, al final, como se especifica en la actividad, pues no es una actividad que tenga peso o valor para la calificación final. Entonces, de esta manera,
podemos asegurarnos que tenemos toda la libertad para expresar lo que en este momento hemos logrado interiorizar con respecto a estos temas. Sobre inclusión, como comentaba, ¿qué diferencia en qué nos hace pensar cuando hablamos de inclusión y no hablamos de integración? ¿O qué creemos que es una cosa o qué es la otra? ¿Inclusión contra integración o integración hacia la inclusión? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué concepto tienen sobre estas dos palabras? Quien guste participar. ¿Alguien que quiera hacer uso del micrófono? ¿Nadie se anima? ¿O abrimos el micrófono como le hacemos en el salón de clases con los alumnos? Abrimos el micrófono de alguien y lo obligamos a participar. Vamos a revisar entonces. A ver. Inclusión educativa. ¿Qué implicación tiene atender a la diversidad? ¿Qué es la diversidad en los grupos en los que estamos trabajando en este momento? Aquí hay que reconocer que la escuela en la que estamos trabajando en este momento no es la misma escuela o no es la escuela probablemente en la que nos dijeron que íbamos a trabajar cuando estábamos en la formación profesional de nuestra carrera. Los tiempos han permitido que en los salones de clases se encuentren alumnos de una extensa diversidad, ¿no? Tenemos alumnos con una diversidad de culturas, con una diversidad de contextos, tenemos a personas que en este momento están viviendo situaciones que probablemente se han ido caracterizando por las propias particularidades del entorno, del contexto en el que se desenvuelven y que en estos momentos, podríamos decir, pues tienen muchos aspectos, ¿no? Sobre los que habría que trabajar. Tenemos alumnos migrantes, tenemos alumnos indígenas, tenemos alumnos con diferentes preferencias, preferencias ideológicas, religiosas, culturales, sexuales. Tenemos alumnos con diferentes condiciones, como por ejemplo las de presencia de alguna discapacidad o de alguna dificultad en el aprendizaje, en la conducta o en la comunicación. Tenemos entonces una caracterización muy diversa, ¿no? Probablemente la más diversa a la que nos hemos enfrentado en la historia de nuestro sistema educativo nacional, que a lo largo de los años pues ha ido evolucionando en el reconocimiento del derecho que tenemos todas las personas a ser educados durante toda nuestra vida, sin importar todas estas características que estamos nombrando, ¿no?
En ese sentido, bueno, pues las personas tenemos ciertas características que nos asemejan y otras que nos hacen ser únicos e irrepetibles, ¿no? Otras que pueden estar siendo las causantes de algunas dificultades que presentamos a la hora de aprender los contenidos del grado en el que nos encontramos. Cuando hablamos de la implicación de atender a la diversidad, pues obviamente estamos hablando de lo difícil que es para un docente atender a todas estas diferencias, puesto que este proceso, el proceso del aprendizaje de cada persona, pues se convierte en un proceso individual, ¿no? Probablemente hace algunos años se consideraba a la población como una población con unas características muy homogéneas, con unas características muy parecidas, pues sin embargo en este momento no podemos pensar que los grupos se pueden considerar de una manera homogénea. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia con respecto de la atención a esta diversidad que acabo de mencionar? Muy bien, a ver, aquí hay una participación. Georgina nos dice que sí. ¿Gustas hacer uso del micrófono, Georgina, y explicarnos a qué características te refieres? ¿Qué tipo de alumnos has tenido la oportunidad de atender en esta diversidad de la que estamos hablando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy maestra de educación especial, soy maestra de apoyo actualmente. He trabajado con varias condiciones que presentan los niños como sordos, síndrome Down, autistas, con problemas de aprendizaje, pues los más comunes los TDAH, y pues niños ASVA que no he tenido la oportunidad de que tengan una disincronía, es con los que yo he trabajado. Muy bien. Explicar un poquito esto que dijiste al final, ¿no? Para aquellos que probablemente no tengan estas experiencias tan cercanas. Cuando hablamos de alumnos con aptitudes sobresalientes, que de entrada tener esa condición, esta característica, pues los sitúa en una dificultad de aprendizaje, puesto que puede ser que en algunos de los temas sean alumnos que requieran una profundización mayor o una especialización en el área en la que ellos pues destacan, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que a pesar de que sean alumnos sobresalientes en esa área, se encuentren en otras áreas muy por debajo de lo esperado para su grupo de edad. Ok. Entonces, te has referido, Georgina, a aquellos alumnos que dentro de en el enfoque de la integración educativa, pues fueron llamados durante algún tiempo alumnos con necesidades educativas especiales, ¿ok? Por esas características a las que te referiste. Ahora, existen dentro de la diversidad otras características, ¿no? No solamente las referidas a la educación especial. Aquí en esta lámina podemos encontrar algunas de ellas. A ver, adelante. Sí, por ejemplo, me ha tocado en cuanto que en las socioeconómicas, creo que una de las más marcadas en alguno de los contextos que estuve, un turno vespertino,
O sea, no tenían ninguna necesidad educativa especial, pero su nivel cultural y socioeconómico no los dejaba avanzar en su aprendizaje, era una barrera. Ok, perfecto. Muy bien, aquí ya aparece un elemento este, referido al enfoque, al paradigma de la inclusión y no tanto al de la integración con esta palabra de barrera, ¿no? Los alumnos que enfrentan barreras porque el contexto en el que se encuentran, bueno, presentan estas características, ¿no? Como las características culturales, las características familiares, las características del contexto en el que ellos se desenvuelven. Entonces, experiencia en la que pues se torna un tanto difícil atender a la diversidad porque los alumnos pueden estar enfrentando estas situaciones debido a esas características. ¿Alguien más, perdón, ha tenido oportunidad de contar en su grupo con alumnos que tengan estas particularidades? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente lámina, ¿sí? Esta diferencia de paradigma a la que me he referido, yo creo, en algunos 2 o 3 comentarios en esta primera intervención, con respecto de la integración educativa, ¿no? La integración educativa principal, que todos los niños y las niñas con y sin necesidades educativas especiales se eduquen en las horas regulares. La razón filosófica o este principio es el principio de normalización de Van Nicholson. En este caso, que se refiere a tratar de que los alumnos con estas dificultades puedan a un nivel que les permita participar igual que el resto de la población de su grupo. En la integración educativa se centran las dificultades en el alumno, en sus características específicas, en las condiciones que presenta. Entonces se dice que cuando estamos tratando de integrar a un alumno, tenemos que definir cuáles son esas necesidades educativas especiales que presenta. Porque, visto desde este paradigma, desde este enfoque de la integración, son la razón, estas necesidades educativas especiales, por la cual el alumno no logra aprender al mismo ritmo que los demás de su grupo o de su edad. ¿Ok? Hasta aquí, pensando en el paradigma de la integración. Luego, chocando o contraponiendo el concepto en la inclusión educativa, pues una escuela inclusiva es aquella que es capaz de ofrecer respuestas a sus estudiantes, asumiendo el compromiso de transformar o diversificar pues sus prácticas, ¿no? De acuerdo a las necesidades, a la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. En este sentido, cuando hablamos de inclusión, estamos pensando que las personas con esas condiciones no son la razón por la cual se enfrentan a estas barreras, sino que son las instituciones, son las escuelas, son las familias, son los contextos escolares, los contextos familiares, los contextos sociales, los que tienen que ofrecer la respuesta a estas características de la población. ¿Qué piensan en ese sentido? ¿A qué les hace reflexionar? El poner, el situar la problemática del aprendizaje para que podemos identificar en la población, ya que hablamos, centrarla en la condición que presentan los alumnos o centrarla en cómo los contextos deberían de estar adecuados para esas condiciones. ¿Qué piensan al respecto?
Vamos a ver el chat. Aquí hay una participación. Adelante, Nancy, por supuesto, usted escriba en el chat y yo con todo gusto leo de su participación, además de que todos tienen acceso a lo que usted escriba, ¿eh? Con todo gusto, usted escriba ahí su participación y yo la retomo de ahí. ¿Alguien más que nos quisiera participar? ¿Cuál de estos dos paradigmas, de estos dos conceptos, le es más cercano a su práctica? O inclusive, ¿cuál de estos dos conceptos le es mucho más familiar o le parece más adecuado? Vamos a ver si podemos explicar un poco más adelante en estas láminas que tenemos preparadas. Ok. Vamos a hablar un poco del marco legal o institucional. ¿Qué dice en contexto nacional? Que nos plantea en el marco de la inclusión 5 metas nacionales que debieron de haberse cumplido hasta el año del 2018 con respecto del esquema del Plan Nacional de Desarrollo. Primero que nada, un México en paz. Luego, un México incluyente. Esta es la parte que nos interesa con respecto a esta asignatura. Un México con una educación de calidad. Un México próspero y un México con responsabilidad global, a través de 3 estrategias transversales, ¿no? Democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno y una perspectiva de género. Con respecto al México incluyente, bueno, ahí es donde se basa. También probablemente con respecto de México en paz. Ahí es donde se basa en estas acciones que nos llevan al tránsito hacia un paradigma de la inclusión educativa o la educación inclusiva. Verónica, ¿gustas participar algo o abrió su micrófono por error? Bueno, lo voy a silenciar porque parece que solamente se escucha ruido. Muy bien, Nancy. Usted piensa que en todas las escuelas existe la diversidad, por lo que debería haber escuelas adecuadas para todas las necesidades acordes a los alumnos. Excelente, ok. Pensando en esto que comentábamos, ¿no? La verdad es que ya no existen escuelas, no se puede pensar, probablemente nunca existieron escuelas homogéneas. Lo más seguro es que nunca hayan existido. Sin embargo, pues los diferentes enfoques, ¿no? De trabajo, los enfoques metodológicos, los modelos pedagógicos, los modelos educativos, estaban diseñados para presentar a los alumnos desde esa perspectiva, pues una educación que debían de recibir, una instrucción que debían recibir de sus maestros. Y bueno, pensando desde ese punto de vista, pues a todos los alumnos se les proporcionaba pues la misma información. Sin embargo, tal y como lo dices, pues es cierto que todas las escuelas tienen una amplia diversidad y esa diversidad debería de estar considerada para que la institución proveyera de todas esas características, ¿no? Para dar respuesta a todas estas necesidades. Cuando hablamos de un México incluyente,
estamos precisamente hablando de la necesidad de que las instituciones den respuesta a esas características de la población y no que sea la población, y ahí es donde estoy tratando de explicar dónde estriba la diferencia entre este paradigma, ¿no? No es pensable ahorita en el enfoque de la inclusión que sean los alumnos los que tienen que hacer lo que sea necesario para ser incluidos, sino que son las instituciones las que tienen que hacer todo lo necesario para incluir a los alumnos, ¿no? Entonces el sentido, enfoque de la normalización dentro de la integración, pues en la inclusión ya no es un enfoque adecuado, porque estaríamos obligando al alumno a cumplir con las características con las que la mayoría de la población puede cumplir, ¿ok? Entonces, en este contexto nacional, esto es lo que le da sustento a haber transitado hacia un modelo, hacia un paradigma de la inclusión. Obviamente, pues venimos transitando a través de él a lo largo de una historia que nos ha permitido, pues, reconocer, ¿no? De alguna manera, los diferentes acuerdos internacionales. Algunos de los que se encuentran aquí, ¿ustedes tenían conocimiento de alguno de ellos? ¿Algunos de ustedes sabían? Sí, adelante. Yo sí, bueno, pues siempre nos lo han marcado, pero lo que yo no había visto es la declaración de Cochabamba. Ese sí no tengo información. Ok, vamos a llevar a cabo durante estas actividades, ¿sí? Una de ellas nos va a permitir la línea del tiempo de cómo hemos ido evolucionando, ¿sí? Cómo nuestro país ha ido asumiendo nacionales que le han obligado a responder de alguna manera con políticas internacionales y luego después con políticas nacionales al respecto de los supuestos pedagógicos, metodológicos que permiten, ¿no? Ir dando cumplimiento en nuestro sistema educativo. Esta declaración, bueno, se refiere a las recomendaciones sobre las políticas educativas para el inicio del siglo XXI y es una declaración específica para los países miembros de Latinoamérica y del Caribe. ¿Ok? Entonces, es un comité que se crea para darle cumplimiento a los acuerdos. Esta declaración se refiere a los años del 2001. Y así, ¿no? Les he escuchado, por ejemplo, de Salamanca, habían escuchado del Foro Mundial de Dakar, del Informe Mundial de la Organización Mundial de la Salud, de las directrices políticas sobre inclusión de UNESCO, etcétera, ¿no? La referencia en ese sentido es, así como decíamos en la anterior, que existe un marco legal nacional, pues también la inclusión obviamente tiene una responsabilidad de cumplimiento para nuestro sistema educativo a nivel internacional. ¿Ok? Entonces ahí es donde se sustenta el cambio de paradigma que ha generado cierto ruido, ¿no? Últimamente en nuestro sistema educativo, en el marco de estas reformas de las que hemos sido objeto, ¿no? La reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene muy marcados tintes respecto de la inclusión
ahora esta nueva reforma educativa que entra en vigor apenas en la entrada de este gobierno federal con el que nos encontramos, que también refrenda el compromiso de nuestro país con respecto de la inclusión de los alumnos y no con respecto ya de la integración, ¿no? Entonces, que quede muy claro cuáles son estos marcos legales nacionales e internacionales que sustentan esta evolución o este tránsito hacia un paradigma o un modelo de la inclusión. La educación inclusiva, según la UNESCO, y aquí sí estamos hablando ya del marco conceptual, de este marco que hablamos con respecto a los compromisos internacionales, pues está nombrada como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades. Si nos damos cuenta, obviamente es un cambio completo de paradigma. A diferencia de la integración, en la que los alumnos, como habíamos explicado hace unos minutos, son los que están obligados a pasar por un proceso de normalización, pues en la inclusión son las instituciones las que van incrementando la participación de ellos en el aprendizaje, en la cultura, en las comunidades y pues reduciendo y eliminando la exclusión desde la educación a través de la identificación y la eliminación de las barreras que estos alumnos se enfrentan. Hablando de inclusión, bueno, la inclusión está relacionada con el acceso, con la permanencia, con la participación y con el aprendizaje. Yo, en la experiencia que tengo de estos 21 años trabajando en educación especial, yo creo, de verdad, a lo mejor es una percepción demasiado personal, que el acceso, la permanencia, son dos elementos que están casi completamente asegurados para los alumnos. Si bien es cierto que existen instituciones que todavía se atreven, aún en este marco legal que ya existe, a negar la entrada de algunos alumnos por ciertas características o a poner en riesgo la permanencia de los alumnos por estas características, la verdad es que la mayoría de las instituciones lo tienen muy claro, ¿no? Creo yo que tienen muy claro que el alumno tiene derecho a acceder y tiene derecho a permanecer en la institución solo por ser un niño, no referido a las características particulares que pudiese, con las que pudiese estar viviendo, ¿no? Sí es cierto que hace falta muchísimo por hacer respecto de la participación y respecto de la consecución de los aprendizajes. Sin embargo, pues es un gran paso, ¿no? Saber que en nuestro país los alumnos pues, tienen garantizado el acceso y pues, también casi tienen garantizado la permanencia en el sistema educativo en todos los momentos formativos obligatorios, ¿no? Desde educación básica y ahora, como dice la reforma del artículo 3º, inclusive de la educación media superior. ¿Ok? ¿Ustedes consideran que este punto de vista al que me refiero personal da cuenta de lo que sucede en nuestro sistema educativo o han vivido una experiencia diferente? Hola, buenas tardes a todos. Hola. La verdad, profe, es que yo coincido totalmente con usted. Pienso que ya es algo que ya está garantizado. La verdad es que yo, por ejemplo, en educación media superior, he tenido casos de alumnos con capacidades diferentes y jamás se les niega el acceso. Y al contrario, se les hace adecuaciones de enseñanza-aprendizaje en donde, por ejemplo, ahorita todavía tengo un alumno con una capacidad muy diferente, muy marcada, y yo como subdirectora académica tengo que guiar a mis maestros y revisar las adecuaciones de enseñanza-aprendizaje y que si un alumno entiende lo que es función de forma tradicional, pues yo tengo que revisar que el maestro le haya hecho la adecuación para que él entienda a su manera lo que es la función. Ok, perfecto.
Sí. Entonces, incluso, bueno, estamos hablando de nivel medio superior, ¿verdad? Sí, educación media superior. Ujú. Ok, fíjense, esto no hace muchos años, pues eran experiencias que no existían, ¿eh? La verdad es que los padres de familia se enfrentaban a procesos demasiado difíciles en los que preferían no buscar el acceso de sus hijos a estos niveles, inclusive el de secundaria, a sabiendas, ¿no?, de las experiencias a las que se iban a enfrentar. Y bueno, en ese sentido la verdad es que creo que hemos evolucionado muchísimo. Probablemente hay una cuota que no hemos logrado pagar que tiene que ver con la participación y con la consecución y asegurar, ¿no?, el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, pues estos dos elementos, estas dos situaciones o conceptos relacionados con la educación inclusiva, me parece que sí tienen una referencia importante de cómo se ha caracterizado nuestro sistema educativo nacional. Entonces, ¿qué necesitamos hacer entonces, no? Para alcanzar el ideal, ¿qué necesitamos hacer para que no nada más nos estemos en la seguridad de que estamos asegurando que los alumnos ya pueden acceder, estamos asegurando que pueden permanecer, pero ¿qué podemos hacer para que también aprendan, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de la educación que reciben, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos orientar esfuerzos a eliminar, a minimizar o a evitar que existan estas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. De todos los estudiantes, a mí me gusta hacer mucho énfasis aquí en esta participación, porque cuando hablamos de educación inclusiva, regularmente nos referimos a los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial, ¿no? Alguna discapacidad. Nos referimos casi siempre a las personas con estas características porque, bueno, hace ya 22, 23 años de reorientación de los servicios de educación especial, fue la educación especial la que asumió esta participación en ese sentido. ¿Ok? Ahora, todas las acciones, pues en este sentido tendrían que incluir una transformación institucional en sus políticas, en sus prácticas y en sus culturas, ¿no? Que pues no muy sencillo de lograr. A la vez que estamos llevando a cabo esta actividad aquí, les acabo de compartir en el por medio y tiene que ver con la participación que acabamos de escuchar. Eh, Algunas recomendaciones, simplemente, no es una crítica en ningún sentido. Algunas recomendaciones de las formas adecuadas, las formas más adecuadas de referirnos a la población que estas características, ¿no? Cuando hablamos de capacidades diferentes, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál sería la forma correcta de referirnos a una persona que tiene estas características? Y bueno, lo dejamos aquí en el grupo del WhatsApp para que puedan analizarlo y para que puedan ir integrando esta forma de comunicarnos, ¿no? Esta forma de expresión, la expresión la más correcta, la más adecuada, con la que tendremos que ir aprendiendo a comunicarnos. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de un enfoque inclusivo, pues, ¿dónde radican las principales transformaciones? La verdad es que en la legislación con la que contamos, y más ahora que estamos estrenando reformas, estas propuestas de decreto que acaban de pasar y estas reformas a los artículos 3º, al 41, al 73, al 31, al 33, la verdad es que tenemos una legislación muy avanzada, tenemos unas leyes verdaderamente alineadas con el enfoque de la inclusión, los organismos internacionales.
si hacemos un análisis a pie juntillas de lo que nos plantean estos compromisos internacionales y la política con la que contamos, es que tenemos una legislación que ya quisieran países en los cuales sí se asegura la inclusión. Dejaron de lado la integración. Tenemos un sistema educativo, ¿no?, que cuenta con un currículo que sí es flexible, que sí es abierto, con unos materiales, unas normas de control, con un tipo de evaluación que responde. Sí tenemos un problema muy serio con respecto a la infraestructura, tenemos un problema muy serio con respecto a la gestión, lograr que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, pues es una cuota, una deuda con la que venimos arrastrando durante muchísimo tiempo. Tenemos y contamos con una gran cantidad de docentes comprometidos, con unos profesionales, con unos docentes con una verdadera vocación de la labor que realizan, pero que llevan a cabo una práctica que probablemente no en todos los casos responda a la eliminación, a la identificación o la minimización de las barreras a las que los alumnos están enfrentando. La verdad es que luego culturalmente podemos revisar, hacemos muchas cosas que en lugar de eliminar las barreras las acentúan, ¿no? Y yo quisiera referirme a una característica muy, muy de nosotros los mexicanos, ¿no? Muy de nosotros de la cultura latina, muy de nosotros de esta manera, ¿no?, de tratar a las personas con estas características, ¿no? Este trato diferenciado, una discriminación positiva que se hace en el sentido de brindar a ellos de alguna manera las cosas hechas o de responder de una manera asistencial a sus necesidades, que acentúan mucho más que permitir la inclusión, acentúan las diferencias. Entonces, pues ahí en este sentido, muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que transformar para llegar a situarnos en un enfoque inclusivo. La realidad es que no todos estamos dispuestos. En el caso de la inclusión educativa, pues el concepto de necesidades educativas especiales hace más alusión a las dificultades del alumno, sino a las barreras para el aprendizaje o a las oportunidades de participación en el contexto escolar. Esto lo dice García Cedillo desde el año cuando habla en su libro de Principios, Finalidades de la integración. García Cedillo nunca situó la problemática en el alumno a su necesidad educativa especial. Siempre habló de la necesidad de contextualizar estas dificultades, ¿no? Sin embargo, en la práctica, les digo, esta cultura arraigada en nosotros los docentes, pues se fue hacia, en ese sentido, a establecer un concepto sobre que si el alumno seguramente era la causa, ¿no?, la condición del alumno, la que no le permitía lograr los aprendizajes. Con respecto de las condiciones deseables para que un individuo satisfaga sus necesidades fundamentales, incremente su bienestar personal y reduzca la exclusión del funcionamiento de la sociedad. Miguel Ángel Verdugo lo decía en el 2006, esta situación necesaria, ¿no?, de trabajar con las habilidades socioadaptativas de los individuos. Entonces, en ese sentido, la escuela pues tiene la responsabilidad no solo de trabajar los contenidos del aprendizaje, sino de trabajar con los contenidos para la solución de los problemas de la vida. Eso es lo que plantea la mejora de la calidad de vida y el tránsito hacia una inclusión educativa. La calidad de vida, bueno, pues es un concepto holístico, multidimensional, se centra en la persona y ayuda a identificar cuáles son los aspectos que tendrían que trabajarse
para mejorar la calidad de vida de la persona. Habría que hablar de sus derechos, del bienestar emocional, del desarrollo personal, de la autodeterminación, de la inclusión social, del bienestar físico, del bienestar material, etcétera, ¿no? Obviamente, pues una escuela que atiende a esas características, a la mejora de la calidad de vida de los individuos a través de la mejora de la calidad del servicio que brinda, pues no puede estar centrada en los contenidos del aprendizaje solamente, ¿no? Sino tiene que pensarse como una escuela que intenta que esos contenidos del aprendizaje se conviertan en una forma de vida diferente, ¿no? En un sentido pragmático de que lo que ayuda a resolver los problemas cotidianos de la vida. La autodeterminación, este concepto, bueno, es la posibilidad de actuar como el principal agente, hacer las elecciones, tomar decisiones respecto a tu propia vida, ¿no? Las características principales serían la autonomía, la autorregulación, el fortalecimiento, la autorrealización, que en el caso de los alumnos con discapacidad, con estas deficiencias físicas o intelectuales o sensoriales, pues la verdad es que la autodeterminación en ocasiones se convierte en un sueño casi imposible de alcanzar, ¿no? A pesar de con la mayoría de edad, de que crecen, de que se convierten en adultos, pues no son ellos los que deciden su propia vida. Entonces, inclusive sucede en algunos alumnos que no presentan esa condición, ¿no? De los que se espera por no tener discapacidad, que tuviesen la posibilidad de autodeterminar su propia vida. La inclusión, bueno, pues obviamente requiere de una educación de calidad y de una mejora. Y en ese sentido, pues de la capacidad de las instituciones sociales para equiparar las oportunidades, multiplicar y diversificar los recursos y hacerlos accesibles a todos los ciudadanos. Pues obviamente trabajamos y vivimos el hecho educativo en escuelas con una gran carencia de recursos. Hablar de integración es hablar de igualdad sustantiva. Cuando hablas de igualdad sustantiva, que las instituciones tengan mínimo unas condiciones parecidas. Sin embargo, bueno, en nuestro sistema educativo la verdad es que hay grandes diferencias entre las instituciones. No podemos hablar de igualdad sustantiva cuando no todos los alumnos tienen una escuela, cuando no todo el mobiliario adecuado, cuando no todos los alumnos tienen todos los materiales en el tiempo y en la forma adecuada, ¿no? Entonces, pues, tendríamos que hablar, ¿no?, de la equiparación de las oportunidades para la participación y para el aprendizaje, ¿no?, de todos los alumnos. La OCDE define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, las capacidades, las destrezas y las actitudes necesarias para equipararlas para la vida adulta. Una escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros, ¿sí?, intelectuales, sociales, morales y emocionales, tomando en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados. Aquí tendremos que preguntarnos si en la institución en la que yo trabajo estamos brindando un servicio de calidad bajo estos parámetros que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Si en realidad estamos asegurando que todos los jóvenes logren toda esta adquisición de conocimiento, de capacidades y de destrezas y actitudes a través de los servicios que brindamos, a través de las características de la infraestructura con la que contamos. Educación de calidad es educación inclusiva. Educación inclusiva es mejora de la calidad de vida. Los fundamentos, bueno, pues es un enfoque centrado en la persona. El acento, pues no está en la discapacidad, no está en las características de que hemos mencionado al principio de esta clase,
no está en las diferencias socioeconómicas, no está en la diferencia de género, no está en la diferencia de religión, no está en la diferencia de color, no está en la diferencia de preferencias, sino en el conocimiento del ser humano, de sus capacidades, de sus potencialidades y necesidades para alcanzar su realización. Cuando hablamos de un enfoque centrado en la persona, pues a conocer personalmente a nuestros alumnos. ¿Cuáles son esas historias de vida? ¿Sí? ¿Por qué el alumno reacciona de la forma en la que lo hace? ¿A qué se enfrenta el alumno en el contexto en el que él regularmente se desenvuelve? ¿Cuáles son las de la familia de la que proviene? ¿Cuál es su nivel socioeconómico, su nivel sociocultural, su nivel educativo, etcétera, ¿no? El enfoque centrado en la persona requiere que el profesional de la educación pues esté mucho más enterado de estas características personales. También existe un enfoque multicultural. En este sentido, hay que conocer al ser humano y sus posibilidades, hay que conocer el texto, la valoración, ¿no? El conocimiento, la valoración del individuo, considerar que existen pues una de formas de enseñanza, una gran cantidad de formas de crianza, una gran cantidad de diferencias y que todo esto converge en un salón de clase, ¿no? Un docente que tiene un enfoque de atención multicultural, toma en cuenta estas diferencias, las respeta y las potencia. La planificación centrada en la persona, pues enfatiza el compromiso de los compañeros, y la comunidad educativa en la transición y la planificación de una carrera hacia la autonomía personal. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que luego o tratamos de vivir en un enfoque inclusivo, en un paradigma de la inclusión. Sin embargo, trabajamos en instituciones cuyas características pues no le dan sentido a este compromiso institucional, ¿no? Vemos que un docente pues está enfrentando una problemática muy severa, muy seria en el grupo en el que se encuentra y encontramos algunas comunidades, algunas instituciones que consideran que pues ese es un problema de ese docente porque tiene ese grupo, pero no es un problema del otro docente que no tiene. Entonces no se considera como un problema institucional en muchas ocasiones. Yo sí estoy seguro que hemos evolucionado en ese sentido, que tenemos la oportunidad de trabajar en escuelas cuyos alumnos son de todos, en el que todos los profesores asumen la responsabilidad de todos los alumnos, no importando que no sean del grupo que le toca atender o del grado en el que él se encuentra dando clases. Entonces, una planificación centrada en la persona, pues enfatiza el compromiso de la institución, ¿sí? Para considerar a todos los alumnos como alumnos de todos los responsables que se encuentran en esa institución. La inclusión educativa, entonces, pues no es un destino, ¿no? Sino es una forma práctica, es una forma de vida. Ahora, hasta aquí, en estos conceptos que hemos manejado, ¿qué me pueden platicar de las instituciones en las que ustedes laboran? ¿Se está transitando hacia este enfoque? ¿Está siendo muy difícil? ¿Estamos todavía en un enfoque o en un paradigma de la integración? ¿O tenemos muy pocas posibilidades? ¿O me toca formar parte de un colectivo en el que todavía existen prácticas excluyentes como las de no permitir la entrada de los alumnos por formar parte de esta población con estas características? ¿Cómo se encuentran ustedes ante este reto que acabo de exponer? Maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Carlos Nakaturo, su servidor. No sé si a quién Igualmente. conoces, a mí o a mi papá. Los conozco a los dos, maestro. A los dos. Bueno, maestro. Así es. Yo estoy en la Escuela Independencia, maestro. JJ Calvo y Pacheco. Sí. Inclusive este año se anduvieron poniendo rampas para que tuvieran acceso los alumnos que tenemos un alumno que va en silla de ruedas. Se pidió a tránsito poner un cajón especial azul para que la mamá pues baje al niño exactamente casi en la puerta. Es una escuela que está toda de nivel, maestro, no sé si la conozca o haya pasado por ahí. Sí, sí la conozco, ¿cómo no? Ahí donde está el semáforo enfrente del Oxxo. Del Oxxo, así es. Sí. Y siento yo que sí hemos avanzado, maestro. El problema que yo he visto, maestro, no son las compañeras de USAER, sino que hace falta, maestro, más presencia, por ejemplo, de la psicóloga, va una vez por semana, y yo sé que no es problema de los supervisores ni nada, es porque así están programadas ya andar por cada escuela. Siento yo que hace falta más apoyo, maestro, de que estén constantemente las compañeras de USAER, porque pues la verdad la que yo tengo mis respetos, ¿verdad? Hay mucha ayuda y todo, pero a veces son tantos los niños y tanta la diversidad de problemáticas de niños con necesidades educativas especiales, que a veces no hallamos a veces qué hacer con tanto problema, o no alcanza más bien, maestro. Claro, aquí yo creo, maestro Nakaturo, que nos enfrentamos a una situación. Pasa, es algo que ya incluso ha sido objeto de investigación. Cuando una escuela primaria, una escuela secundaria, un preescolar cuenta con el servicio de la educación especial, se convierte en una escuela concentradora. Luego, no es una característica natural del servicio, porque luego las escuelas, otras escuelas que están cerca de esa institución, toman la decisión de mandar a toda la población a la escuela que cuenta con el servicio. Así es. Y entonces, pues se convierten en escuelas, pues muy difíciles, ¿verdad?, de trabajar. Cuando lo natural sería que cualquier escuela a la que el alumno acude, pues abriera las puertas, ¿no? Decíamos ahorita en la participación de nuestra compañera que nos decía, pues sí es cierto, los alumnos, yo he observado que el acceso y la permanencia está garantizada. Sin embargo, está garantizada y está direccionada a las escuelas, muchas de ellas a las que cuentan con el apoyo de la educación especial. Cuando son todas las escuelas las que tienen que garantizar este derecho, ¿no? Así es, maestro. Muchas veces los padres de familia dicen, y es más, llegan preguntando, ¿aquí hay USAER? Sí, pues aquí vengo a ponerlo. Nomás Claro. porque hay equipo de USAER, cuando como usted dice, maestro, que en realidad cada escuela ya debería de contar con un equipo de USAER, precisamente para evitar que se aglomeren o se saturen de niños a veces con necesidades educativas especiales. Exacto, exacto. Ahora, son de estas cuotas, ¿no? Que les decía, unas cuotas muy difíciles con las que no hemos podido cumplir. Yo pondría el ejemplo, no, a lo mejor no todos los participantes de este grupo tienen esta referencia. Nosotros que trabajamos en la ciudad de Chihuahua, estamos en la educación especial se encuentra en alrededor de 1 o 2 escuelas de cada 10 en el subsistema educativo federal. En otras ciudades, como por ejemplo Parral, Jiménez, Saucillo, Delicias, estaríamos pensando en que la cobertura es muchísimo más amplia. Estarían en 8 de cada 10 escuelas, más o menos, en Parral, por ejemplo. Ajá. Entonces, las condiciones no son las mismas. Aquí es donde cobra sentido esta participación que yo hacía. No estamos asegurando la igualdad sustantiva a la población. No aseguramos que todos cuenten con la misma calidad de los servicios. Entonces, en el sentido de la educación inclusiva, pues no cumplimos con estas
con estas cuotas, ¿no? A las que estamos obligados para todos los alumnos. ¿Por qué nada más los de estas ciudades que son más pequeñas? En el estado de Chihuahua tenemos esta característica de que hay ciudades muy pequeñas, con una cantidad de población muy baja, y que tienen la característica de ser ciudades con los servicios educativos completos, ¿no? Con una ampliación de la cobertura muy interesante. Pero en ciudades grandes como la ciudad de Chihuahua o como la ciudad de Juárez, pues es muy difícil esto, ¿no? Y se dan estos fenómenos de concentración de la población en las escuelas que sí cuentan con los servicios. Ahora, hay otras que no cuentan con los servicios, pero que sí ejercen el derecho, que sí permiten la entrada de los alumnos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o forman parte de ese tipo de instituciones. Maestro, hay que ver una otra situación importante. Depende del medio también en el que está uno, maestro. Hay papás que van más allá de lo que uno les puede dar en la escuela. Y eso es de gran ayuda. Pero hay otras partes en que no hay esa ayuda por parte del padre de familia hacia el alumno. Y es donde se le carga uno un poquito más el trabajo porque uno busca la manera de sacar al alumno adelante, pero si en la casa tampoco hay ayuda, pues no vamos a la par junto con la familia. Por supuesto, claro, también tiene usted toda la razón. En el sentido de este enfoque de la inclusión, pues sí se requiere, ¿no?, una mayor participación de todos los actores en el proceso. Ahora, no es algo que no haya sido señalado anteriormente, ¿no? No nada más en el enfoque de la inclusión aplica, incluso en el paradigma o el enfoque de la integración, o cuando ni siquiera pensábamos en la integración educativa, siempre se ha mencionado la necesidad de que se establezcan compromisos, ¿no? Compromisos entre la institución, entre la familia, entre los contextos escolares, entre las instituciones que brindan los servicios. Entonces, obviamente, ayuda mucho cuando el alumno presenta una condición específica, está en una escuela que asegura su acceso y su permanencia, y aparte tenemos el plus de que hay instituciones que atienden las condiciones y hay familias que se comprometen a brindar esa atención. Estoy completamente de acuerdo con usted. Muy bien. ¿Alguien más que nos gustara, que quisiera participarnos algo sobre cómo lo vive en su institución? ¿Qué experiencia tiene con respecto a esta transición hacia el modelo de la inclusión? Profe, sabe que en la escuela en la que pertenezco, la parte de la inclusión está muy marcada, por ejemplo, pero hablando de inclusión de manera general, así todos. ¿Por qué? Porque todos los alumnos tienen ciertas características o su, no sé, su familia a lo mejor, o traen algún problema psicológico. El caso es que todos a lo mejor tienen algo. Hasta el alumno más destacado puede ser bueno en algo, pero no bueno en otras cosas. Entonces, en nuestro claro sistema... que sí. ¿Mande? Sí, adelante, sí, estoy completamente de acuerdo con usted. En nuestro sistema están, por ejemplo, las tutorías obligadas. Esas tutorías se les dan una vez a la semana a todos los grupos y existe un maestro tutor. Y, por ejemplo, en primer semestre es todo lo que viene siendo el área socioemocional. Entonces, si el maestro detecta algo, tiene la obligación de cargarlo en su sistema que se llama Prevé y lo maneja por medio del celular y mandarnos una incidencia a los subdirectores. Los subdirectores luego respondemos, ya sea de acuerdo al caso, mandamos a hablar a los familiares. Y si es un caso que tiene que ser tratado por fuera con psicología o con psiquiatría, se tiene que hacer porque es primero el bienestar del alumno. Si él emocionalmente no está bien, pues no va a avanzar académicamente. Entonces, bajo ese va a ser muy difícil. enfoque, exactamente, entonces bajo ese enfoque hacemos toda la canalización y mientras eso sucede, inmediatamente se reúne a la parte con los papás, a los maestros. Y a los maestros se les hace firmar una minuta donde ellos se comprometen a estar al pendiente de esos alumnos a los que vengan en la minuta o de ese caso especial. Y si tiene algún requerimiento y tiene que hacer una adecuación, el maestro la tiene que hacer.
Claro que es mucho Ok. trabajo para el maestro y es cuando el maestro dice, o sea, más trabajo porque seamos realistas con esta transformación y con ese nuevo modelo educativo, se le cargó mucho trabajo administrativo al docente, más estar pensando en Que estrategias se y supone que no adecuar. debería de ser, ¿verdad? Exactamente, Claro, sí que es que se supone, ¿verdad? No debería de ser porque incluso hablan de una descarga administrativa. exactamente. Pero la verdad es que yo he escuchado algunos comentarios en ese sentido y dice, bueno, dicen las autoridades que lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a hacer de las 20 acciones, hacíamos como 2 o 3 y cuando cumplamos con las primeras 20, pues entonces se incrementa, ¿no? La carga Exactamente, administrativa. sí. Usted, Y más, Pamela, por ejemplo, pertenece, por el creo que a un académico. bachilleres, ¿verdad? Perdón. Ay, Usted no lo pertenece a un escuché. bachilleres Sí, ujú, sí, yo sí, pertenezco en la al ciudad de 13, Chihuahua, no, al 13 de Delicias. al bachilleres. Sí, Al de Delicias, qué al 13 bien. de Oiga, Delicias, aquí soy. Soy he subdirectora tenido alguna académica experiencia en con este el momento. prevé. Sí, el Prevé, sí, la Qué verdad es padre. que está muy padre, nos ha ayudado muchísimo. El papá siempre está al pendiente de, independientemente de eso, nosotros también le damos seguimiento. Aquí el seguimiento, la verdad, es tremendo. Es que aquí el Departamento de Orientación y Subdirección estamos totalmente de la mano, y igual dirección de que cualquier caso tenemos que conocer a nuestros alumnos casi, casi como radiografía. Ya para cuando Sí, terminan el semestre es porque ya no sabemos toda su historia de vida, y si algo no llegó es porque ajá. ya sabemos que el alumno está trabajando y a lo mejor no le dieron permiso. O sea, el conocer al alumno, eso es básico para que él Sí, pueda esta culminar. dimensión, ¿no? Sí, Esta dimensión de la que hablamos, ¿no? De una dimensión sí. personal. Y más que nosotros tenemos, por Sí, ejemplo, también obligadas las operaciones mochila, y a lo mejor a los papás eso les causa mucho así como que, ¿cómo operaciones mochilas? Entonces, con sí, eso es también un se les poco de tiene que dar un estrés, seguimiento. Sí, porque, por ejemplo, también puede ser obligado todo el antidoping a toda la comunidad y en algún momento le va a tocar por al, supuesto. al alumno. Entonces, la verdad es que Claro. sí, en bachilleres es tremendamente el seguimiento que se les da. Eso es desde que el alumno ingresa. Desde que ya pasó el examen, se le manda a hablar. Por ejemplo, la semana que entra tenemos que hablar con los papás y decirles que es bien importante para nosotros su teléfono celular, porque por medio de él el profesor toma lista. Y si el alumno no llegó, le va a llegar Claro. inmediatamente al papá que faltó, que tuvo un Una retardo. alerta, ¿no? A través de la Exactamente. aplicación. Y los Sí, profes sí, también, ellos fíjese que sí saben he que es tenido bien alguna importante. experiencia. Sí, la verdad el profe también tiene que cumplir Qué bueno, mucho con este trabajo. claro. Es Y qué básico. bueno que funciona ahí con Sí, ustedes. La sí, la verdad, verdad es que sí nos son va bien algunas muy de las bien. acciones que pueden implementarse, ¿no? En esta arista o esta característica de que nos dice, ¿no? El enfoque inclusivo de una Ujú. atención personalizada, ¿no? Del Sí, personalismo, hablamos no de todos los alumnos, solamente por decir todos los alumnos, sino hablamos de todos los alumnos y las características específicas de esta población. La sí, porque educación tenemos alumnos que inclusiva, académicamente no van bien, entonces el maestro tiene la responsabilidad de exacto, ponerle un tutor y darle un seguimiento con un tutor por supuesto. académico, que Colegio de Bachilleres lo tiene eso desde inicio de semestre y se llama tutoría entre pares. Entonces se le da seguimiento académico y seguimiento emocional. Sí, sí, tengo alguna experiencia en ese sentido. Fíjese que aquí tendríamos que considerar estos dos elementos que son dos elementos básicos en la inclusión, ¿no? Este que decíamos de la igualdad sustantiva es un concepto que ya venimos trabajando por lo menos desde hace alrededor de 5 ciclos escolares, cuando aparecieron los conceptos de normalidad mínima. Cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que hablar de igualdad sustantiva. Entonces tenemos por un lado la igualdad, pero tenemos en el otro extremo tenemos la equidad, ¿no? Entonces tenemos que hablar de igualdad y de equidad para toda esa diversidad de la que estamos ahorita discutiendo. Entonces, Así una es. cosa es que todos los alumnos tienen que contar con las mismas oportunidades, pero también la otra cara de la moneda en el sentido de la inclusión es que no todos los alumnos requieren de las mismas cosas. Entonces, Exactamente. aquí tendríamos que estar hablando de equidad y para hablar de equidad, pues obviamente se requiere conocer de una manera
de verdad personal, ¿no? A los alumnos. De Sí, así verdad, es. conocer, como usted decía, Pamela, conocer sus historias de vida, Así es, ¿ok? son básicos. Ahora, Ujú. sí, ahora en bachillerato, en secundaria, a veces se torna muy difícil por el número de alumnos y la carga horaria con la que cuentan los profesores, el número de alumnos que pasan por sus aulas o el número de aulas que tienen que visitar, de acuerdo a la organización de la institución. Probablemente es mucho más sencillo cuando hablamos del nivel de primaria, de preescolar, donde el docente, él es el único docente del alumno, de un grupo de 30, máximo 40 alumnos. A lo mejor hay unas experiencias, a mí me tocó vivir algunos años en Ciudad Juárez y en escuelas de alta demanda, pues sí había grupos extremadamente numerosos en primaria, de más de 40 alumnos, a diferencia de en los niveles de secundaria o preparatoria, donde un profesor tiene pues 350 alumnos, ¿no? En todos los módulos que trabaja. Entonces, a lo mejor la personalización, pues sí tiene que ver con las características específicas de la población. Y esta semana de trabajo, esta primer semana de esta asignatura, pues nos habla de ello. Las responsabilidades que tendremos esta semana nos habla de la caracterización del grupo y de la identificación de las características particulares de esta población que puede encontrarse en riesgo o que se está enfrentando a algunas barreras para el aprendizaje. Me gustaría referirme a esto, primero presentando de una manera muy rápida y sencilla el programa de la asignatura, ¿no? Esta maestría, bueno, la asignatura de prácticas inclusivas en la escuela, nos dice que tiene el objetivo de volver a la mirada sobre la diversidad en la escuela, a las necesidades educativas, con o sin discapacidad, a las actitudes sobresalientes, perdón, y a los rasgos de la vida en la escuela que favorecen o obstaculizan la inclusión educativa. Ese sería el objetivo general. Voltear hacia esta población, voltear hacia esas características. Las competencias que trataremos de desarrollar a lo largo de estas 6 semanas, bueno, es el reconocimiento de la diversidad, la discusión con base en categorías teóricas de la atención a la diversidad, la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, la identificación de los contextos, ¿sí? Como una fuente de las barreras que se pueden presentar y pues una intervención que permita la eliminación de las barreras en el aula o en la institución. Los contenidos, bueno, esta semana hablaremos de la diversidad del alumno, también iremos avanzando hacia las categorías teóricas para la atención a la diversidad, qué son las barreras para el aprendizaje y la participación. Este es un concepto que, a pesar de que ya pasaron 19 años desde que fue acuñado por Tony Booth y Mel Lainscow en el Reino Unido, pues todavía existen ciertas dificultades en identificar qué es una barrera, ¿no? Cómo se puede presentar, qué implicaciones tiene. Y por último, bueno, vamos a solicitar que todos hagan un diseño para la intervención de la eliminación de estas barreras que van a poder identificar en un grupo de control al que le vamos a dar seguimiento. Las actividades, bueno, vamos a realizar experiencias, se van a hacer exposiciones, vamos a discutir casos y el producto final pues será el diseño de una intervención para eliminar las barreras, ¿no? O minimizarlas, que contenga por lo menos una ficha de datos personales y familiares del alumno, una evaluación psicopedagógica, un informe de esa evaluación y una propuesta curricular adaptada o en ese sentido, y es algo que voy a tratar de trabajar y de modificar, un plan de intervención personal o un plan de intervención grupal. La normatividad, la norma de control escolar, deja de utilizar el término de propuesta curricular adaptada y lo modifica, aunque no ha modificado el concepto, pero modifica, no ha modificado, perdón, el contenido que viene en el concepto, no en el glosario, pero sí modifica el concepto como tal y deja de llamarlo propuesta curricular y pues exige que el alumno en la norma de control escolar cuente con una propuesta de intervención llamada plan de intervención. Entonces, hasta ahí más o menos es como está organizada esta asignatura. Ahora me gustaría cambiar un poco
la función en la pantalla y mostrarles aquí en Google Chrome, mostrarles, sí cambiamos de pantalla, ¿verdad? ¿Están observando la plataforma? Sí. Excelente. Y me gustaría abrir la primera semana para explicar las tareas que realizaremos. La primera semana se llama la diversidad del alumnado. En esta semana de trabajo tenemos algunas actividades por entregar. Esta primera actividad, que se llama movilización de saberes previos, les digo que es una actividad que hay que llevar a cabo y que no se califica, ¿no? Pero que es importante porque da un panorama muy claro de cómo nos encontramos con los conocimientos previos hasta este momento. ¿Cuáles han sido estos procesos que hemos vivido? ¿Cómo conceptualizamos, ¿sí?, estos diferentes elementos, estas diferentes palabras, estos paradigmas de la inclusión? Esta actividad, el número 1, les decía, pues no obtiene una calificación específica, sin embargo, nos permite saber lo que ustedes hasta este momento han logrado conceptualizar, ¿ok? Luego, voy a darle clic a la actividad número 2, que en esta vamos a llevar a cabo un análisis de un documento de la página 16 a la 22 solamente. ¿Sí? Hay que elaborar una presentación. Ustedes pueden utilizar PowerPoint, Prezi, cualquiera de las aplicaciones que ustedes gusten en las que puedan hacer una presentación con diapositivas de los principales aspectos de la equidad y la inclusión que aparecen en el material de este modelo educativo que habla de la página 16 a la 22. Voy a mostrarles el material. Y lo tengo en los... creo que está aquí mismo. Dejen quito este banner de aquí. Un segundito. No, aquí no está. Manual. A ver. Aquí lo debo tener. Vamos a abrirlo desde aquí. El material número 3, ¿sí?, de equidad e inclusión. Y aquí se los muestro. Este forma parte del modelo educativo que está saliendo. Obviamente identificamos los colores de este modelo educativo que duró 1 año y medio en vigencia de equidad e inclusión. Y lo que vamos a hacer es referirnos a la página 16 con respecto a la equidad y la inclusión y hasta la 22. Aquí vamos a hacer un análisis de lo que nos plantea. ¿Qué es la equidad en el acceso? ¿Qué es la equidad en los recursos? ¿Qué es la equidad en los resultados del aprendizaje? ¿Qué es inclusión? ¿Sí? Las corrientes. ¿Qué implica, no? ¿Cuáles son las finalidades de la educación inclusiva? Etcétera. Desde la 16 hasta la 22 vamos a hacer el análisis de esta información
para hacer una presentación. ¿Ok? Ese sería el primer trabajo que sí obtiene una calificación. Sobre este vamos a llevar a cabo esta presentación. Luego vamos a iniciar un estudio de caso. Para esto nos proponen seleccionar una escuela y un grupo de control. Si no cuentas con una escuela, si no estás trabajando, que es probable, ¿no?, que tengamos algunas personas que no están aún trabajando para el sistema educativo nacional, o algunas personas que no, su responsabilidad, como por ejemplo esta Pamela nos explicaba que ella es la subdirectora del bachilleres allá en Delicias, y pues no tiene un grupo que pudiese ser de control. Dice, bueno, hay que seleccionar una escuela que nos permita realizar la caracterización, la evaluación y el seguimiento de un grupo. Para ello, vamos a completar la ficha de caracterización de la escuela y el grupo seleccionado apoyándose de los materiales 4, 5, 6 y 7. Yo voy a mostrarles el material número que está... A ver, hay una participación en el chat. Ah, sí, cierto, Charlie. Estaba leyendo hace un momento, antes de iniciar la clase, a los participantes, y sí, por ahí leí que hay personas que trabajan en escuelas. Sí es cierto, Delia, estás en el calendario 185, seguramente, pues podríamos retomar algo de la información con la que contamos de nuestros grupos, ¿no? Estas características que conocemos de los alumnos, podríamos retomar ello, esto que hemos hecho durante el ciclo escolar. Ciertamente, pues no, ya estamos en un momento del ciclo escolar un tanto difícil, ¿verdad? Para recuperar esta información. En ese sentido, pues podríamos hacerlo de lo que hicimos durante el ciclo. Aquí va a solicitarse que hagamos esta ficha que les voy a mostrar. Es una ficha en Word, y voy aquí a habilitar la edición y voy a ponerme en Word para mostrarles. Ahí ya cambió la pantalla, ¿verdad? Aquí. Ahí está. Bueno, aquí están los indicadores para caracterizar la escuela, ¿no? El nombre de la escuela, la ubicación, el nivel educativo al que pertenece, el tipo de organización, si es completa, si es bidocente, unidocente, qué idiomas vamos a ver por grupo, el total de los docentes, con qué actividades escolares se cuentan, porcentaje de reprobación, porcentaje de deserción, qué alumnos con necesidades educativas especiales se atienden, con cuántos recursos materiales cuentan, recursos humanos. Esa es una caracterización general de la escuela. Y aquí viene esta parte en la que vamos a referirnos, ahorita que hablábamos, recuerden estas dos aristas. Una situación que está implicada en la educación inclusiva es la igualdad sustantiva, y la otra es la equidad, ¿sí? Hay un autor que a mí pues tengo una cercanía, a mí me gusta mucho cómo lo conceptualiza. Es un amigo, muy buen amigo, el doctor Julián Márquez Sánchez, que habla sobre el concepto de equidad, en el concepto de una equidad inclusiva. Y sí, comentarlo posteriormente, en qué sentido, cómo lo conceptualiza él. Recuerden las dos aristas, la igualdad y la equidad. Y en la equidad, pues sí tendríamos que pensar en estas características específicas de la población que tendemos, ¿no? Tendríamos que saber cuál es el estilo de aprendizaje que el alumno tiene. Tendríamos que saber cuál es el tipo de inteligencia dominante, saber sobre sus debilidades, habilidades o capacidades. Y para ello, bueno, en la plataforma contamos con una cantidad de recursos. Voy a salir a la actividad para que vean los recursos con los que contamos en plataforma.
para esta semana. Tenemos una ficha de indicadores, tenemos un material 5 que conceptualiza las inteligencias múltiples, un material 6 que nos proporciona un manual para identificar los estilos del aprendizaje, tenemos el material número 7 que nos proporciona un test para identificar las inteligencias múltiples, y bueno, a razón del uso de estos materiales, en esta actividad de estudio de caso, pues es la que nos va a permitir hacer el llenado de esta caracterización. Estas serían las actividades que habríamos que entregar la semana. Hay una situación que quiero mostrarles, le voy a dar clic a cualquiera de las actividades, que quiero mostrarles y que en este caso quisiera que estuvimos muy atentos a esto, ¿sí? Las tareas en plataforma están marcadas para la fecha de entrega el martes 2 de julio. Esto nos da para cada ocasión 6 días completitos para un día antes de la clase en vivo que tenemos. ¿Ok? Así es como está organizada. Por ejemplo, hoy tenemos clase, hoy es día 26 de junio y la entrega de la actividad 3 y la entrega de la actividad 2 para el martes de la próxima semana. ¿Ok? Entonces les voy a pedir, por favor, que traten lo más posible de apegarse a las fechas de entrega. Nos da una semana casi completa para trabajar en cada ocasión. La plataforma va a permitirles, les va a mostrar la actividad de la semana el día inmediato siguiente al que ustedes tienen que hacer la entrega de esta semana de trabajo. Entonces, a la siguiente semana, un día antes, a las 11:55 de la noche de cada martes, ustedes tendrán que hacer la entrega de las tareas correspondientes al trabajo de esta semana. Entonces, pues me parece que es un tiempo suficiente. Yo hago las recomendaciones todo el tiempo de entrar a la plataforma todos los días, de trabajar diariamente, organizar los tiempos para no tener dificultad. La plataforma está diseñada para recibir las entregas incluso después de la fecha, ¿no? Esto no podemos negarlo en un sistema educativo a distancia. Tendremos que brindar estas posibilidades. Sin embargo, obviamente, a cualquiera nos puede suceder. Tenemos problemas de conectividad, podemos tener situaciones particulares, familiares o personales o de salud, y la verdad es que es muy complicado. Luego, pues siempre que nos podamos comunicar y que estemos ciertos, ¿no?, en estar al pendiente, yo les recomendaría, si alguna situación está transcurriendo, algo se está presentando, pues que sean completamente abiertos para expresarlo, ¿no? Para tomarlo en consideración. Les digo, la plataforma no cierra la posibilidad de que ustedes entreguen fuera del tiempo. Es mucho mejor entregar a un tiempo, la verdad, y aunque se tenga sanciones en la calificación por los tiempos de la entrega. Sin embargo, bueno, yo les recomiendo que aprovechen el tiempo, que se programen, que lleven a cabo las actividades no hasta el sábado o el domingo, ya cercano a la fecha de la entrega, sino que aprovechen todos los días, poco a poco, para ir avanzando en estas responsabilidades. Entonces, esta semana, pues tenemos todas estas 2 actividades que se califican y una actividad de movilización de saberes previos que no tiene calificación. Les muestro, por ejemplo, aquí está el material de equidad e inclusión, ¿sí?, que les había mostrado hace un rato, que se requiere de la 16 a la 22. Está acá el material de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples.
Está el manual de estilos del aprendizaje. Aquí vienen los cuestionarios para la aplicación del estilo del aprendizaje para poder llenar este documento de caracterización del grupo. Hasta aquí. Estas serían las responsabilidades de trabajo para esta primera semana. ¿Alguna duda, recomendación, solicitud que tengan que hacer hasta este momento? Yo sí, profe. Adelante. Por lo de la lista, donde viene el formato que nos enseñó, donde viene la lista del grupo. Sí. Ahí la verdad se me hace así como que a los que no estamos frente a grupo, algo complicado. Entonces no sé si podemos poner casos específicos, no sé, que me sepa, que le pueda poner 2 casos, o porque una lista ahorita que no están en clases los muchachos que ya salieron de vacaciones, es así como que un poco más complicado. Es más complicado. Mire, Pamela, no tengo ningún problema en ese sentido, ¿eh? Recuerde que al final de cuentas, esto que vamos a hacer son ejercicios que nos permiten darnos una idea de cómo tendríamos que llevar a cabo un manejo de un grupo en esta atención a la diversidad. Entonces, no hay ningún problema de los alumnos, cuáles pudieran ser, incluso algunos pocos focalizados, ¿no? O inclusive, yo también no le veo dificultad en que pudieran ser los propios hijos, los sobrinos, los amigos, los que formen parte de esta lista, ¿eh? Ok. Muy bien. Muchísimas ¿Sale? gracias. Entonces, Sí, existe esa apertura, sin ningún problema. gracias. Y existe para todos, ¿eh? Profesor. Ok, ¿alguna otra participación? Profesor, Aquí tenemos en el chat. Profesor, Dígame. ¿pudieran ser alumnos de años anteriores? Claro que sí, sin ningún problema. Ok, muy bien. Sí, Gracias. miren, les digo, recuerden que estos son ejercicios. Leti, aquí participa, también es maestra de apoyo, como Georgina. Obviamente, puede ser algunos casos, algunos alumnos focalizados, algunos alumnos de los que tengamos información. Pueden ser, y obviamente, si es cierto, pues el ciclo escolar para muchos de ustedes ya terminó el día 24. Para algunos de ustedes está a punto de terminar y probablemente los alumnos ya ni siquiera estén yendo a las escuelas. Puede ser con un grupo de control que permita, ¿no? Llevar a cabo la actividad. Pues, agarres de los amigos, del novio, de los sobrinos, de los hijos, no importa. La verdad es que lo importante aquí es que podamos aplicar los instrumentos, responder a estas exigencias, a estas características para ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación que tengan que hacer respecto de esta clase? ¿Cómo hubieran organizado la asignatura? Respecto de los temas que trabajamos, de los instrumentos, ¿alguna duda sobre las actividades? Aquí tenemos una participación en el chat. Todo claro, muy bien, gracias Nancy, Delia. Ok. Bueno, entonces, si las indicaciones han sido claras hasta el momento, qué bueno, me satisface pues, saberlo, ¿no? Obviamente. Sin embargo, puede ser que una vez que empecemos a utilizar el acceso a la plataforma, que empecemos a manejar los recursos, surjan dudas. Yo quisiera comentarles un poco cómo estoy acostumbrado a llevar esta participación. Regularmente yo estoy desde muy temprano en la mañana atento, ¿no? de mi teléfono celular,
La plataforma está redireccionada para que los mensajes que ustedes me envíen a través de los diferentes medios de comunicación de la plataforma, en los blogs o en los chats, pues me lleguen los mensajes también a mi celular. Entonces, yo desde las 5:30 de la mañana, regularmente todos los días, y hasta las más o menos 11 de la noche, estoy disponible para atender las dudas que puedan tener. Entonces, no se queden con dudas, no se queden con preguntas que les hubiese gustado hacer. Cualquier pregunta es adecuada. Yo con todo gusto y lo más pronto posible, regularmente casi siempre respondo de manera inmediata a los cuestionamientos que me hacen. Si no, no tardo mucho, en ese mismo rato retomo la situación. Si alguna dificultad se presenta con el manejo de la plataforma, con la bajada de los materiales, con alguna de las lecturas, si alguna duda tienen, con todo gusto la podemos responder. Si consideran importante y una duda que pueda presentarse para los demás, a través del grupo de WhatsApp es correcto, yo también ahí puedo responder. O si les gusta la idea de que se les responda de manera individual, también sin ningún problema. También recibo llamadas telefónicas, recibo mensajes de WhatsApp y si fuese necesario, voy a proyectar aquí uno de los materiales de Word. No, este es el número 2. Es en el que nos encontramos. Este es el material de movilización de saberes previos, el que estoy proyectando. Voy a hacer un poquito más grande la letra. Un muchito. Este es mi correo electrónico. Por si alguien de ustedes también prefiere utilizar este medio. Ya saben, mi número telefónico está en el grupo de WhatsApp. Y obviamente también lo que podemos comunicarnos a través de la plataforma. ¿Sale? De nuevo me pongo a la disposición de ustedes para cualquier duda que pueda surgir al transcurso de la semana y espero que las dificultades que puedan enfrentar sean mínimas y si puedo responderles a sus dudas, estar lo más pronto disponible para ello. Si no existe otra pregunta al respecto, quisiera agradecerles su presencia en esta clase en vivo. A los que no pudieron, recuerden que siempre en la plataforma, en unos minutos más, estará disponible el archivo con el video y el audio de la clase que tuvimos el día de hoy. Entonces, también pueden tener acceso a través de ese recurso. Por más, deseo que tengan una excelente tarde, un excelente ombligo de la semana. Esta clase está en la mera mitad de la semana y quedamos al pendiente para cualquier situación. Muchísimas gracias y hasta luego.